Les invito a tomar asiento. Muy buenos días a todos, queridos hermanos. Les invito a que oremos para alimentarnos espiritualmente de la palabra del Señor. Padre Santo, te damos infinitas gracias porque tenemos el gran privilegio de poder reunirnos como tu pueblo, a cantar juntos, a orar juntos y a alimentarnos espiritualmente de tu palabra eterna. Te pedimos, Señor, que esta mañana tú nos hables por medio de tus escrituras, que transformes, Señor, nuestra forma de pensar, nuestra forma de considerar, Señor, nuestra participación en la iglesia, y que nos des hambre de tu palabra, para que por medio del Espíritu Santo produzcamos frutos para bendición de otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy comenzaré una serie de sermones sobre la carta de Filipenses. Esta es conocida como la carta del gozo. El autor de esta epístola es el apóstol Pablo y se estima que escribió esta carta más o menos en el año 60 después de Cristo. Podemos ver que en el capítulo 16 del libro de Hechos, Pablo fue impulsado por una visión dada por el Espíritu Santo para que viajara a Filipos. Esta era una ciudad ubicada en el norte de Grecia y que en aquel entonces se encontraba bajo la administración del Imperio Romano. Gran parte de la población de Filipos correspondía a soldados romanos retirados. Y en esta ciudad existía ya un buen grupo de cristianos que en su mayoría eran gentiles. Filipos era una ciudad bastante importante para la época. Fue fundada por los griegos, pero 200 años después de su fundación fue ocupada por los romanos. Y en ambas administraciones, tanto en la administración griega y romana, esta fue una ciudad bastante importante. Estaba ubicada en una carretera principal que unía todas las provincias romanas. Por tanto, era un lugar tremendamente estratégico en lo político, en lo comercial, en lo militar, en lo gubernamental y, por supuesto, para el crecimiento de la iglesia. Por aquí pasaban autoridades romanas, comerciantes, políticos, filósofos, juristas, soldados romanos, agricultores, pastores, etc. Y estos no son datos meramente introductorios, sino que son datos muy importantes, ya que esta comunidad de creyentes que se encontraba en Filipos, ubicada en este lugar estratégico, geopolíticamente podríamos decir, se convertirá en la primera iglesia de Europa Oriental, desde donde se comienza a evangelizar Occidente. Podemos ver claramente que el evangelio que comenzó en un pequeño poblado, en una pequeña ciudad judía, ahora crece hasta llegar poco a poco a asentarse en ciudades importantes dentro del Imperio Romano, a abrirse puertas en lo que hoy conocemos como Europa, a atravesar continentes, a atravesar personas, a atravesar culturas, hasta llegar incluso a nosotros en el final del mundo. Y este avance de la iglesia no es producto del obrar del ser humano. Quien conduce el crecimiento de la iglesia, quien aviva y regenera corazones pecadores, quien añade personas al pueblo de Dios, es el Señor, el amo y el Señor de la iglesia. Y fue el Espíritu Santo quien guió a Pablo a viajar en Filipos, como lo mencioné allí en Hechos 16. Fue el Espíritu Santo quien hizo crecer esta iglesia en Europa Oriental. Es el Espíritu Santo quien nos sostiene hoy como iglesia. Es el Espíritu Santo quien nos transforma a personas pecadoras como tú y como yo, para vivir nuestras vidas siendo imitadores de Cristo. Él cambia nuestros corazones para que día a día nos parezcamos más
a Jesús. Y por eso esta carta tiene un fuerte énfasis en el Espíritu Santo y en cómo Él nos une como iglesia para formar un solo cuerpo. Nos santifica como cristianos, nos da firmeza, fe o convicción ante la oposición del crecimiento del reino de Dios. No olvidemos que Jesús mismo nos dijo que el Espíritu Santo sería nuestro paracletos, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro consejero. Él habita en medio de la iglesia de Dios. Habita en nosotros como creyentes e hijos de Dios. Hemos recibido el Espíritu Santo cuando hemos nacido en Cristo. Cristo es la puerta al acceso a Dios Padre y el Espíritu Santo nos capacita día a día para nuestro caminar hacia el Señor. Muy bien, entonces, ¿por qué hablar del Espíritu Santo al inicio de esta carta? Porque aquí vemos una comunidad de creyentes, una iglesia relativamente nueva, que afrontaba muchos problemas o tensiones sociales, problemas económicos, etc. Era perseguida, podía tener también a lo mejor limitaciones materiales, pero eso no le impide ser transformada por el Espíritu Santo. Y esta iglesia tenía un fuerte compromiso con el Evangelio de Cristo, y esta iglesia dio frutos espirituales a raíz del compromiso con el Evangelio de Cristo. Y quiero que hoy pongamos mucha atención en cómo era esta iglesia. ¿Cuáles eran sus características? ¿Cuáles eran sus distintivos? ¿Cómo eran las personas que formaban parte de esta iglesia? ¿Y qué es lo que Dios, por medio del apóstol Pablo, nos enseña a nosotros hoy? Pablo, con un tono extremadamente amoroso y tierno, a lo largo de todos estos versículos, comienza diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El apóstol, de forma muy cariñosa, se refiere a estos hermanos, palabras cargadas de gratitud y gozo para describir a las personas que conformaban esta iglesia en Filipos. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo una iglesia profundamente activa y comprometida en el avance del Evangelio desde el día 1. Es más, esta carta Pablo la escribe estando en prisión. Él estaba encarcelado a causa del Evangelio. Y les escribe a los filipenses porque ellos, como iglesia, enviaron a Epafrodito, que era miembro de la iglesia de Filipo, con una ofrenda económica, para que Pablo se pudiera sostener en el tiempo en que él estaba en la cárcel. Por lo tanto, esta es una carta de gratitud en respuesta a la ofrenda. Y San Pablo da gracias a Dios por sus hermanos en Filipos, por el compromiso con el Evangelio y la fe de estas personas. Lo que a mí como lector del siglo XXI me llena de gozo, me llena de profunda alegría, como que hay algo que despierta en mí, es al ver la madurez espiritual de estos dos personajes en estos versículos. Por un lado tenemos una iglesia activa, comprometida por el Evangelio y preocupada por Pablo. Y por el otro lado tenemos al apóstol Pablo gozándose en Dios por la madurez espiritual de sus hermanos. Aquí no hay envidias ni competencias de quién es el mejor o el peor cristiano, quién es más espiritual que el otro. Son creyentes maduros, apoyándose mutuamente en el caminar cristiano. Pablo, sin importar las condiciones en las que se encontraba viviendo, constantemente da gracias a Dios por sus hermanos en Filipos y ora con gozo por estos cristianos. En el verso 5 encontramos una razón por la que Pablo se goza en el Señor. Dice: la participación de los filipenses en el Evangelio desde el primer día hasta ahora.
Participación significa comunión o compromiso. Los filipenses estaban en comunión o comprometidos con el avance del Evangelio, y esto se ve manifestado en el compañerismo o en el apoyo a la labor evangelizadora de Pablo. Dicho en otras palabras, la iglesia de Filipos se hace copartícipe o se hace responsable, se compromete en la misión de llevar el Evangelio a todas las personas. Más adelante en la carta veremos que este compromiso se ve manifestado, por ejemplo, en las ofrendas que reiteradamente enviaban al apóstol Pablo para apoyar la misión evangelizadora, en la comunión que tenían unos con otros, entre ellos como hermanos, y en el compromiso que tenían con el Evangelio de Cristo, y un gran etcétera. ¿Podríamos nosotros destacar estas cosas de nosotros mismos? ¿Podríamos decir que la iglesia St. John's tiene un profundo compromiso con el avance del Evangelio y posee una fe madura? ¿Tienes tú esa pasión por el Evangelio? ¿Tienes tú ese compromiso con el avance del reino de los cielos? Porque sin duda alguna, este tipo de compromiso con el Evangelio va muchísimo más allá que venir cada domingo a la iglesia. Este compromiso con el avance del reino de los cielos es evidencia de las decisiones que tomas. Se ve en las conversaciones que tienes. El compromiso con el reino de los cielos se ve en cómo administras tus prioridades, cómo administras tus dineros, cómo administras tus tiempos. Porque vives para cumplir la voluntad de Dios, porque dedicas tu vida a hablar de Jesús a otras personas, porque dedicas más tiempo en el servicio de la iglesia, porque organizas tus prioridades, aportas económicamente, aportas con tus tiempos, aportas con tus dones y habilidades que has recibido del Señor. Creo que muchas veces podemos caer en la cómoda posición de decir, faltó esto en la iglesia. O esta actividad que se hizo se podría haber hecho mejor. Necesitamos cambiar este equipo. O me gustaría que existiera un grupo para esto. O me gustaría que como iglesia lográramos esto. Que seamos más activos, etc. Pero, ¿qué tan dispuesto estás tú a servir? ¿Por qué no invertir tu tiempo, tus dones, tus capacidades en esto? ¿Por qué no ofrecer tus manos para el avance y el crecimiento de la iglesia del Señor? Como aprendemos de nuestros hermanos en Filipos. ¿Por qué no involucrarse activamente en el crecimiento de la iglesia? ¿Cuáles son tus impedimentos para hacerlo? Considera tus actitudes y considera tus respuestas a estas preguntas, porque de esto daremos cuenta al Señor cuando nos pregunte, ¿qué hiciste por mí y por mi iglesia? Por supuesto que los aportes económicos son necesarios en una iglesia. Filipenses es un buen ejemplo de esto y nos muestra cómo una iglesia sana y madura en la palabra de Dios usa sus recursos económicos de forma sabia. Pero donar periódicamente cierta cantidad de dinero no es todo lo que puedes hacer para el avance de la iglesia de Cristo. Puedes bendecirnos a todos nosotros con el tiempo que dedicas a servir a otros, preocupándote de tus hermanos más mayores, acercándote a conversar con los más nuevos, poniéndote a disposición para ayudar en lo que sea que se necesite, orando por aquellos que lo necesitan, teniendo una actitud proactiva en el servicio y no esperar hasta que me digan algo para moverme. Si miramos con detención, Pablo en estos versículos no está dando gracias necesariamente por la ofrenda que recibió. Él está dando gracias a Dios por la gracia que se ve manifestada en los filipenses. Esa gracia, esa madurez, ese compromiso, ese amor que tenían los filipenses por el avance del Evangelio de Jesús.
Eso es lo que explica que la iglesia le enviara una ofrenda. Porque aman a Dios, porque aman el Evangelio, porque aman la iglesia, porque aman el Evangelio de Cristo y están comprometidos en la misión de ir y hacer discípulos, ellos actúan de esta forma. Y luego Pablo continúa diciendo, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Es interesante ver que en estos versículos el apóstol tiene una convicción profunda de que el amor por el Evangelio que tienen los cristianos en Filipos no se afirma o no nace de un buen comportamiento o en la buena voluntad de los hermanos de Filipos. La confianza de Pablo está puesta enteramente en Dios, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué es esto que se llama la buena obra que fue comenzada? La buena obra podríamos entenderla como un proceso de regeneración. Esto significa que desde que has sido escogido soberanamente por Dios para salvación, desde que has nacido de nuevo, algo ha comenzado a producirse en tu vida. En primer lugar, has pasado de muerte a vida. Ya no eres esclavo del pecado, sino que has sido libre de la muerte porque Jesús te ha liberado. Ya no eres un muerto espiritual, sino que has recibido una nueva vida con Jesús. Has sido salvado por la obra de Jesús en la cruz. En algún momento de tu vida, Dios ha despertado en ti un hambre, una necesidad de Jesús en tu vida. Él te ha llevado soberanamente a los pies de la cruz para reconocer que no hay nada bueno en ti y que necesitas que Jesús sea el Señor y el Salvador de tu vida. Aquí es cuando has nacido nuevamente, porque has creído en el Evangelio. Has hecho tuyas las promesas de salvación. Pero aquí no termina el proceso. Este recién es el principio. Es la puerta de entrada a algo que en teología llamamos la santificación. La santificación es la otra parte del proceso. Ya has sido salvado por Dios. Tienes tu salvación. Ahora te queda la santificación. Ahora necesitas ser transformado por Dios. El Espíritu Santo comienza a efectuar cambios en tu corazón, en tu forma de pensar, en tu forma de ver las cosas. Este proceso de santificación que se lleva a cabo durante toda la vida del cristiano consiste en que cada día que pasa nos vayamos transformando o pareciendo más a Jesús. Que no sea mi forma de pensar sino la de Cristo. Que no sea mi forma de amar sino que la de Cristo. Que no sea mi forma de perdonar sino que la de Cristo. Que Él sea nuestro modelo. Esa es nuestra meta. La salvación es únicamente por la fe. Solo debes creer y confiar en Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Es un regalo gratuito de Dios. Sin embargo, la santificación es parte de nuestra responsabilidad. Es parte de nuestra disciplina de estudio de la Biblia, de nuestra disciplina en oración, de nuestra determinación para hacer bendición para otros. Y en esto, sin duda alguna, el Espíritu Santo nos ayuda y nos capacita. La salvación y la santificación, este proceso que de poco a poco nos vamos pareciendo a Cristo, son la buena obra que comenzó en la vida de los filipenses y en la vida de todos nosotros como cristianos. Esto es lo que les está ocurriendo a ellos y a nosotros. Y el autor y el gestor de esta buena obra
es únicamente Dios. Aquí no hay nada que nosotros hayamos aportado. Soberanamente, en algún momento de tu vida, Dios te despertó a la vida espiritual y comenzó un proceso que Dios terminará con nosotros hasta que estemos junto al Señor. Versículos como estos nos deberían llevar a una profunda gratitud a Dios, porque nosotros no merecemos esta vida, no merecemos esta nueva vida que tenemos en Cristo. Nosotros no éramos dignos de este amor con el que Dios nos ha amado. Y aún así, Él decidió soberanamente comenzar una buena obra en personas tan pecadoras como tú y como yo. Demos gracias a Dios por la fe. Demos gracias a Dios por regalarnos a Cristo. Demos gracias a Dios por su sublime y grande amor hacia nosotros. Y los filipenses entendían muy bien esto. Y por eso tenían un fuerte compromiso con la iglesia. Se involucraban en la misión, involucraban su dinero, su tiempo, sus oraciones en la misión de anunciar a Cristo. Y esto los llevó a producir frutos espirituales. Y aquí llegamos a las consecuencias o a los frutos espirituales que surgen en virtud de este compromiso de la iglesia de Filipos con el Evangelio. Miremos la oración que Pablo hace por la iglesia. Este es un muy buen modelo, entre paréntesis, para que nosotros oremos por nuestros hermanos. Miremos qué es lo que Pablo ora. Y esto pide en oración: que el amor de ustedes abunde aún más y más en el conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan mejor, lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. En primer lugar, Pablo ora por el amor. Pide que el amor que hay en ellos crezca, abunde, más y más. Pide un amor desbordante, un amor que progrese, que aumente más y más. Y aquí no está diciendo que los filipenses debían ver corazoncitos en todos lados. No se refiere a un amor romántico, ni de que todos sean muy buenos amigos y se lleven espectacularmente bien. El amor por el que ora Pablo es aquel que derrama el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Es el amor de Dios el que necesitamos. Un amor que tenga conocimiento verdadero y discernimiento. Ese tipo de amor que apunta al conocimiento de Dios y su palabra, y de la manera en que Dios ama a pecadores como tú y como yo. En definitiva, lo que Pablo está pidiendo aquí en oración es que la iglesia debe amar. La iglesia, para que ame bien, debe entender cómo es que hemos sido amados por Dios. Dios nos amó cuando no lo merecíamos. Entonces, aunque el resto del mundo no merezca nada bueno de nosotros, debemos amarlos también. Debemos mostrar más y más un amor sacrificial, un amor por las almas que necesitan a Cristo. Y debe ser un amor medido por los estándares de la palabra del Señor. En segundo lugar, Pablo habla por discernimiento. Ora para que nuestro amor crezca en conocimiento y discernimiento, para que podamos identificar como iglesia aquello que es lo mejor, para ser sabios al escoger aquello que nos lleve a vivir vidas puras, vidas cristianas transparentes, que no escondan nada, libres de fingimientos. Los cristianos deben tener la madurez y el discernimiento para saber escoger lo mejor de sus vidas o para sus vidas de acuerdo a la palabra de Dios. No se trata de encontrar una buena oferta, no se trata de determinar un buen destino para mis vacaciones, se trata de lo que Dios quiere para mi vida, y eso lo encuentro en su palabra.
Y en eso debemos ser sabios. Y Pablo ora por este discernimiento, para que cuando lleguemos a la presencia de Cristo podamos presentarnos sin mancha ante el tribunal de Cristo. En tercer lugar, Pablo ora por frutos de justicia. No se trata solo de vivir vidas intachables y sin manchas, sino que también de producir frutos. La vida que da fruto es aquella que es impulsada por el Espíritu Santo. Por tanto, la iglesia que se transforma por el Espíritu Santo está llamada a producir frutos, a llevar a la práctica el amor que predica. Sin embargo, la iglesia no puede ser fructífera sin una plena comunión con Cristo. Necesitamos estar unidos a Jesús, aprender de Él en su palabra, nutrirnos de sus enseñanzas para dar frutos de justicia. Por tanto, no esperemos frutos si no hemos preparado bien la tierra. No pensemos que podemos ser una iglesia de bendición para nuestra ciudad si es que primero no nos capacitamos a nosotros, si no nos dedicamos a estudiar la Biblia, si no nos dedicamos a alimentarnos espiritualmente de la palabra de Dios, si no nos preocupamos de cuidar nuestra relación cercana, sincera y cotidiana con el Señor. Finalmente, Pablo ora para que todo lo que se haga en la iglesia, todo sea para la gloria y la alabanza de Dios. No somos nosotros los protagonistas, no nos llevamos nosotros los aplausos. Dios es el único que debe ser adorado, exaltado y glorificado en su iglesia. Por tanto, cuando leemos las oraciones que el propio Pablo hizo, nos damos cuenta que estas oraciones son algo diferentes a lo que nosotros solemos orar. Pablo no ha pedido por éxito en su carrera profesional, no ha pedido para que su equipo de fútbol gane el campeonato, no ha pedido que le suban el sueldo, y no estoy diciendo que estas peticiones personales estén mal, todo lo contrario, es bueno que oremos para que estas cosas cotidianas nos confirmen que dependemos en todo de Dios. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que también debemos orar, como aquí vemos en Filipenses, como Pablo ora, donde pidamos que en nuestra iglesia sobreabunde el amor, que en nuestra iglesia sobreabunde el conocimiento, el discernimiento, la pureza, la justicia y la gloria de Dios. En mi opinión, la oración de Pablo es una especie de resumen de lo que el mismo apóstol escribió a los Gálatas cuando les dijo que los frutos del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. La oración de Pablo es que la iglesia de Filipo tenga cada vez más frutos espirituales, más frutos de amor, más frutos de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, que crezcan en conocimiento de la palabra de Dios y que produzcan estos frutos. ¿Qué tanto oras tú por estas cosas? ¿Cuánto oras para que en esta parroquia podamos tener más madurez espiritual en la palabra de Dios? Y para que como iglesia St. John's podamos dar frutos para bendecir nuestra ciudad, o nuestra diócesis, o nuestro país. Al principio les comenté que la iglesia de Filipos estaba ubicada en un lugar absolutamente estratégico. Fue la primera iglesia en Europa, desde donde se evangelizó a Occidente. Fue la puerta de entrada a un territorio que no había oído el Evangelio y que sin duda alguna, como todos sabemos, es un continente que también dio muchos frutos espirituales. Creo que como iglesia anglicana St. John's tenemos también un lugar estratégico en Concepción. Estamos ubicados en una de las ciudades más grandes de Chile. Somos una ciudad populosa,
donde hay muchos tipos de trabajo, empresas de todo tipo, universidades, colegios, hospitales, hogares de ancianos, etc. Oremos para que el Señor nos use para ser de bendición en nuestra ciudad, para que podamos dar frutos espirituales, para que el Señor añada más personas a esta iglesia. Oremos como Pablo oró por la iglesia en Filipos. Pero mientras oramos no olvidemos nuestras responsabilidades. Ser estudiosos de la palabra del Señor, estar capacitados y formados para servir a Cristo, cuidar nuestra santificación, saber escoger lo bueno, buscar la sabiduría del Señor, orar constantemente, preocupándonos los unos de los otros. Y esa es la única forma de que podamos ser una iglesia transformada por el Espíritu Santo. Una iglesia que ama a las personas que están a su alrededor y que no han escuchado de Cristo. Una iglesia que funciona como familia, una familia espiritual que se apoya desde lo material hasta lo espiritual en las necesidades de sus hermanos. Preparemos el terreno para que Dios nos provea mucho fruto. Oremos. Señor, te damos gracias porque a ti pertenecemos. Tú nos diste vida junto con Cristo. Tú nos diste acceso al Padre junto con Cristo. Y como si eso ya no fuera poco, también nos enviaste el Espíritu Santo, quien nos transforma, quien nos convence de pecado, quien inflama nuestros corazones del Evangelio. Permítenos, Señor, ser una iglesia que pueda dar frutos para bendición de nuestra ciudad. Pon en nosotros hambre de tu palabra para ser sabios. Pon en nosotros amor como el de Cristo para servir a otros. Y utilízanos, Señor, a estos indignos siervos tuyos para ser de bendición para nuestra ciudad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.